Unidad 4, fenómenos electromagnéticos. Comienza con el contenido que se refiere a la corriente eléctrica, la resistividad, la resistencia, la conductividad y la conductancia. Para definir la corriente eléctrica decimos que es un flujo de cargas que pasa por un conductor en una unidad de tiempo. Como podemos ver acá en la ilustración, tenemos la ilustración de un cable conductor y dentro de ello se transmiten las cargas eléctricas en una sola dirección. La fórmula para la corriente es esta: corriente que se representa por la letra I mayúscula es igual a carga dividido entre el tiempo. La corriente se mide en unidades llamadas ampere, donde un ampere es igual a un coulomb sobre segundo. También algo importante al hablar de la corriente es la ley de Ohm, que permite relacionar estos tres conceptos. El voltaje, que es donde se origina la corriente, por ejemplo en una batería, en un tomacorriente, en una celda fotovoltaica. La corriente, que es la que se transmite a través de los conductores en una dirección y sentido. Y la resistencia, que es aquella que consume la energía eléctrica, como puede ser un foco, como puede ser otro tipo de resistencia eléctrica. Y aquí lo representamos mediante un esquema de figuras, pero acá está ya en un diagrama cómo se representa técnicamente, donde el voltaje está representado de esta manera: el polo positivo por una barrita un poco más grande, el polo negativo por una pequeña, la dirección de la corriente eléctrica a través del conductor y la resistencia que se representa por medio de una línea quebrada. Así las letras también aplican: V para voltaje, I para corriente, R para resistencia. Aquí lo tenemos de una manera representada, en donde el voltaje sería lo que empuja las cargas a circular a través de un cable, las cargas que circulan, y la resistencia es aquello que trata de impedir el paso de la corriente eléctrica. Tenemos una ilustración en esta animación donde aquí tenemos una pila, por ejemplo, que al estar conectada por cables a un foco hace pasar todas las cargas a través del conductor, y cuando pasan a través del foco tienen alguna dificultad para pasar, calientan el filamento del foco y la calientan tanto que termina emitiendo luz. Luego esas cargas regresan a su fuente, que sería la pila, y así se cumple un ciclo. Continuando, tenemos los conceptos de resistividad y resistencia. La resistividad es una propiedad de cada material. Hay materiales que conducen muy bien la corriente eléctrica, como puede ser el cobre, como puede ser el oro, como puede ser la plata. Y hay otros materiales que la conducen en poca cantidad, como puede ser el hierro, como puede ser el acero. Incluso materiales que casi no la conducen o no la conducen del todo, como son los plásticos, como son la madera, por ejemplo, y otro tipo de materiales que son aislantes de la corriente eléctrica. La resistencia es una propiedad ya de un cuerpo determinado, tomando en cuenta su resistividad, su forma y su tamaño. Para entender la resistividad debemos interpretar como, por ejemplo, el caso de un camino que está así todo arruinado, lleno de hoyos, y que los vehículos tienen que pasar por allí, comparándolo con un camino donde está la calle pavimentada y aquí pueden fluir con mayor facilidad. Esto sería en cuanto a la resistividad, que tiene un material que le permite que la corriente pase más fácilmente a través de él. Y el caso de la resistencia ya depende de la forma. Por ejemplo, cuando en una carretera hay un accidente o una reparación por la que tienen que tapar parte de ella, al cambiar su forma, las cargas, en este caso los vehículos, tienen que adaptarse y pasar de una manera más lenta, y eso ocasiona que ahí se haga una resistencia al paso de la corriente eléctrica en esta analogía. Ya en cuanto a las fórmulas, la fórmula de la resistencia se expresa de esta manera. Esta, que parece una P, que en realidad es una letra llamada Rho, es griega, representa la resistividad del material del que estamos hablando. La L representa la longitud, o qué tan larga es ese objeto o esa resistencia que tenemos. Y la A representa el área o la sección transversal de esa resistencia. Aquí lo vamos a ver también en una animación donde tenemos esto. La resistencia es igual a la resistividad. Si aumentamos nosotros la resistividad de un material,
Eso va a hacer que la corriente tenga mayor dificultad para pasar a través de él. Y como pueden ver, al aumentar la resistividad, aumenta la resistencia, y al reducir la resistividad, reduce la resistencia. Si aumentamos la longitud, es decir, esa resistencia se hace más larga, entonces también la resistencia aumenta. Si la resistencia es más corta, si el objeto es más corto, el alambre o el resistor es más corto, entonces la resistencia también se hace más corta. Y por el contrario, en el caso del área o sección transversal, si esa resistencia se vuelve más ancha, entonces la resistencia se vuelve menor porque las cargas tienen mayor facilidad para pasar a través de él. Si por lo tanto si se hace más estrecho, entonces la resistencia aumenta mucho porque las cargas tienen mucha dificultad para pasar a través de ese conductor. Volviendo acá, tendríamos la otra situación de la resistividad, que es el inverso de esta propiedad que se llama conductividad. La conductividad es la facilidad que tiene un material para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Asimismo, la conductividad es el inverso de la resistividad. De la misma manera que vemos acá, esta otra G mayúscula se llama conductancia, que es el inverso de la resistencia. Y de la misma manera podríamos decir que la resistencia es el inverso de la conductancia. Otra animación que tenemos acá es acerca de un circuito, cómo cambian los valores en esta relación que se llama ley de Ohm, en cuanto a que el voltaje tiene una relación directa con la resistencia y una relación inversa con la corriente. Si aumentamos el voltaje, sería como colocarle más pilas, la corriente va a aumentar también. Asimismo, si reducimos la resistencia, tendríamos que hay un gran paso de corriente a través de este sistema. Pero si aumentamos la resistencia impide que la corriente pase y la corriente se disminuye. Así, si tenemos poco voltaje y mucha resistencia, es muy poca la corriente que pasa a través de ese sistema. Lo ideal sería, para tener mucha corriente, aplicar un voltaje muy grande y reducir la resistencia lo más posible. Y de esa manera es que interaccionan esos conceptos de resistencia, resistividad, conductancia, voltaje, corriente eléctrica y todos estos conceptos que están relacionados en la ley de Ohm.